Y si la historia más conocida de la Biblia escondiera una verdad incómoda, cuando pensamos en el rey David, casi todos recordamos al joven pastor, al muchacho humilde que con una simple honda y una piedra venció al gigante Goliat, un símbolo de fe, valentía y confianza absoluta en Dios. Pero, ¿eso es todo lo que fue David? Lo que pocos se atreven a decir es que esa imagen luminosa pertenece solo a una parte de su vida. Todo ocurrió antes de que David se sentara en el trono de Israel, porque después, cuando el poder llegó a sus manos, algo empezó a cambiar en su interior. La fe que lo sostuvo frente al gigante comenzó a mezclarse con sangre, decisiones oscuras y silencios difíciles de justificar. La historia bíblica nos muestra a un hombre elegido por Dios, pero también profundamente humano. Un rey admirado, temido y en muchos momentos consumido por sus propias acciones. ¿Fue el poder el que corrompió su corazón? ¿Fue una mujer Betsabé el detonante de su caída? ¿O esa oscuridad siempre estuvo allí, esperando el momento de salir a la luz? Hoy te invito a recorrer la verdadera historia del rey David, una historia donde la fe y la debilidad caminan juntas y donde el poder de la palabra revela más de lo que oculta. Antes de ser rey, antes de la fama y antes de que su nombre fuera pronunciado con respeto y temor, David era solo un muchacho, el menor de los hijos de su familia, un joven pastor que pasaba sus días lejos del poder, cuidando ovejas en silencio, bajo el sol y el viento de los campos de Israel. Nadie lo veía como un futuro líder. Nadie imaginaba que aquel joven anónimo tendría un lugar eterno en la Biblia. David no creció entre espadas ni ejércitos. Su mundo era simple: rebaños, noches frías y una relación íntima con Dios. Allí, en la soledad del campo, nació su fe. No una fe aprendida en palacios, sino una confianza profunda, forjada en la vulnerabilidad. Cuando un león o un oso atacaban a sus ovejas, David no huía, defendía lo que le había sido confiado. Y en esas pequeñas batallas invisibles, su carácter comenzó a formarse. Un día, su padre lo envió al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos mayores. Israel estaba en guerra contra los filisteos. Sin embargo, lo que David encontró no fue valentía, sino miedo. Durante 40 días, un gigante llamado Goliat había desafiado al ejército israelita, un guerrero enorme, armado y entrenado, cuya sola presencia paralizaba a los soldados. Nadie se atrevía a enfrentarlo. David escuchó las provocaciones, y algo se encendió dentro de él. No fue arrogancia, fue indignación espiritual. ¿Cómo podía un filisteo desafiar al pueblo del Dios vivo? Mientras los hombres armados retrocedían, el joven pastor avanzaba con preguntas. Preguntó por las recompensas. Escuchó las promesas del rey y, sobre todo, observó el silencio cobarde que reinaba en el campamento. Cuando David se presentó ante el rey Saúl, su propuesta sonó absurda. Un muchacho sin experiencia militar ofreciendo luchar contra el mayor enemigo de Israel. Saúl intentó detenerlo, recordándole su juventud y la experiencia de Goliat. Pero David respondió, desde la memoria de su vida sencilla: el mismo Dios que lo había librado del león y del oso, lo libraría también del filisteo. En ese momento, David aún era puro en su intención. No buscaba gloria, no buscaba poder, solo confiaba. Esa es la imagen que muchos conservan: el joven elegido, el pastor fiel, el hombre cuya fe parecía inquebrantable. Pero esta historia apenas comenzaba, y el camino que le esperaba sería mucho más oscuro de lo que alguien podía imaginar. El valle estaba en silencio, pero no era un silencio de paz, era un silencio de miedo. De un lado, el ejército de Israel, del otro, los filisteos. Y en medio, avanzando con pasos pesados, estaba Goliat. Su sola presencia imponía terror. Cada día, durante 40 días, el gigante salía a desafiar a Israel, pidiendo un combate cuerpo a cuerpo. Nadie respondía.
Cuando David apareció frente a él, la escena parecía absurda. Un muchacho sin armadura, sin espada, sin experiencia militar. Goliat lo miró y se burló. Para él, aquello era una humillación. ¿Acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, gritó con desprecio. En ese instante, el contraste era absoluto. Fuerza contra fragilidad, tamaño contra fe. Pero David no retrocedió. No respondió con insultos ni con miedo. Sus palabras fueron claras y firmes, nacidas de una convicción profunda. Él no venía en su propio nombre, sino en el nombre del Dios de Israel. Mientras Goliat confiaba en su espada, su lanza y su experiencia, David confiaba en algo invisible, pero más poderoso. Esa fe, tan sencilla como radical, marcó el momento. David corrió hacia el gigante. No dudó. Metió la mano en su bolsa, sacó una de las piedras lisas que había recogido del arroyo y la colocó en su honda. El movimiento fue rápido, preciso, casi silencioso. La piedra surcó el aire y golpeó la frente de Goliat con fuerza brutal. Por un segundo, el gigante se tambaleó. Luego cayó de bruces al suelo, levantando polvo. El enemigo, que había paralizado a todo un ejército, yacía derrotado. El combate no terminó ahí. David corrió hacia el cuerpo inerte, tomó la espada del propio Goliat y con un solo golpe le cortó la cabeza. La levantó como señal de victoria. No fue un acto de crueldad, sino de confirmación. El gigante había caído. Aquella batalla, como David proclamó, no era suya, sino de Dios. Al ver a su campeón muerto, los filisteos huyeron aterrorizados. Entonces, el ejército de Israel, antes inmóvil por el miedo, se lanzó a perseguirlos con furia. La victoria fue total. Ese día, el joven pastor se convirtió en un héroe nacional. Su nombre comenzó a circular por todo Israel. David pasó de ser un desconocido a una figura admirada por todos. Pero con esa victoria también nació algo nuevo: la fama, el reconocimiento, la atención del poder. Sin saberlo, David había dado el primer paso hacia un camino donde la fe y la gloria comenzarían a mezclarse peligrosamente, y no todos celebrarían su ascenso. La victoria sobre Goliat cambió para siempre la vida de David. Donde antes había anonimato, ahora había cantos. Donde antes había silencio, ahora había elogios. En todo Israel se repetía su nombre. Las mujeres cantaban celebrando sus hazañas, comparándolo incluso con el propio rey. Y fue allí, en medio de la admiración popular, donde algo comenzó a quebrarse. El rey Saúl escuchó aquellas canciones y su corazón se llenó de celos. No vio en David a un servidor fiel, sino a un rival. La Biblia nos muestra cómo la sospecha y la envidia comenzaron a crecer en su interior. Desde ese momento, David dejó de ser un héroe y pasó a convertirse en una amenaza para el trono. Saúl ideó un plan disfrazado de honor. Prometió a su hija Mical como esposa, pero exigió una dote cruel: 100 prepucios de filisteos. No era una prueba de valentía, sino una sentencia de muerte encubierta. Esperaba que David muriera en el intento. Sin embargo, una vez más, David regresó con vida, y no con 100, sino con 200. Cumplió y superó la exigencia. Ese triunfo, lejos de traer paz, profundizó la grieta. David había alcanzado fama, posición y poder, pero también había derramado mucha sangre. La violencia comenzaba a normalizarse en su camino. Aquello que antes era defensa y fe, ahora empezaba a transformarse en ambición y supervivencia. Una noche, consumido por la ira, Saúl entró en la habitación de David con una lanza en la mano. Sin palabras, la arrojó con intención de matarlo. La lanza falló y se clavó en la pared. Ese instante marcó un punto sin retorno. David comprendió que ya no estaba a salvo. El rey al que había servido quería verlo muerto. David huyó por la ventana en medio de la noche. De héroe celebrado pasó a fugitivo perseguido. El ungido de Dios era ahora un hombre que corría por su vida. La fe que antes lo impulsaba a enfrentar gigantes, ahora debía sostenerlo en la huida, en la soledad y en el miedo. Este fue el momento decisivo.
el punto donde el camino de David se oscureció, porque a partir de aquí, cada elección estaría marcada por la tensión entre obedecer a Dios o protegerse a cualquier precio. Y en esa lucha interior, el poder de la palabra divina sería puesto a prueba como nunca antes. Convertido en fugitivo, David ya no caminaba a la luz del reconocimiento, sino bajo la sombra del miedo. El hombre que había salvado a Israel ahora huía por montañas, desiertos y cuevas, perseguido por el mismo rey al que había servido con lealtad. Su vida se transformó en una existencia frágil, siempre alerta, siempre escondido. En ese tiempo de huida, David no estaba solo, pero tampoco estaba en paz. Lo seguían hombres marginados, endeudados, heridos por la vida. Juntos, formaron un grupo que sobrevivía lejos del orden y de la ley. Allí, lejos del palacio, David comenzó a conocer el peso real del liderazgo. Ya no se trataba de gloria, sino de proteger vidas en medio de la incertidumbre. Fue entonces cuando ocurrieron los momentos más reveladores de su carácter. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. La primera, en lo profundo de una cueva. Saúl entró sin saber que David estaba allí, vulnerable, indefenso. Un solo golpe habría terminado con la persecución. Sus hombres lo animaron. Era la ocasión perfecta. Pero David no lo hizo. Se negó a levantar su mano contra el ungido de Dios. Cortó un trozo del manto de Saúl como prueba, pero no su vida. Aún así, su corazón se turbó por ese pequeño gesto. La Biblia presenta este momento como una lucha interior profunda, entre la supervivencia y la obediencia, entre el miedo y la fe. La segunda oportunidad fue similar. Saúl dormía, rodeado de su ejército. De nuevo, David pudo matarlo. De nuevo, decidió no hacerlo, no porque fuera débil, sino porque aún reconocía una autoridad superior a la suya. En medio de la persecución injusta, David eligió contener la violencia, aunque ya había conocido demasiado de ella. Este periodo marcó el cierre de una etapa. El joven pastor había quedado atrás. El héroe admirado ya no existía. Lo que emergía era un hombre complejo, cargado de contradicciones, capaz de actos de misericordia, pero también marcado por la sangre derramada. Aquí, en la sombra, David se preparaba para convertirse en rey, pero también para enfrentar las consecuencias de todo lo vivido. La vida del rey David no puede encerrarse en una sola palabra. No fue solo héroe, no fue solo pecador. Fue ambas cosas al mismo tiempo. La Biblia no intenta ocultar esa contradicción, sino que la expone con una honestidad que incomoda. David fue elegido por Dios, sí, pero también fue un hombre que tomó decisiones cuyas consecuencias marcaron a todo un pueblo. Su historia nos deja una verdad difícil de aceptar. El poder no crea la oscuridad, solo la revela. David ya había conocido la violencia antes de ser rey, pero fue el trono el que amplificó cada elección, cada error, cada silencio. La fe que un día lo sostuvo frente a Goliat tuvo que luchar, una y otra vez, contra el peso de sus propias acciones. Y aún así, David no fue abandonado, no porque fuera perfecto, sino porque supo volver, supo reconocer su fragilidad, supo escuchar cuando la palabra de Dios lo confrontó. Allí reside quizás su legado más profundo, no en sus victorias militares, sino en su capacidad de caer y levantarse con el corazón quebrantado. Para quienes leen esta historia bíblica hoy, especialmente aquellos que han vivido mucho y han visto caer ídolos y promesas, David nos recuerda algo esencial. Nadie está libre de la lucha interior. La fe no elimina la debilidad, pero puede darle sentido. El poder de la palabra no borra el pasado, pero puede abrir un camino nuevo. Tal vez por eso, la historia del rey David sigue viva, porque habla de nosotros, de nuestras luces y sombras, de lo que somos capaces de hacer cuando confiamos y cuando olvidamos. Si esta historia te ha hecho reflexionar, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que esté luchando con su fe, comparte este video con esa persona, porque a veces
Una historia no cambia el pasado, pero sí puede transformar el corazón.